Las noches en el hospital tenían un sonido propio. El zumbido de los monitores, el eco de los pasos, el murmullo de las máquinas que nunca dormían. Y entre ese ruido constante estaba él. Don Mateo, el guardia del turno nocturno, caminaba con su linterna apagada. No la necesitaba. Conocía cada rincón del edificio como quien conoce los latidos de su propio corazón. «Buenas noches, don Mateo», decía una enfermera al pasar. Él sonreía, inclinando la cabeza con respeto. Nadie sabía mucho sobre él. Algunos decían que había trabajado en muchos lugares, otros que simplemente no tenía familia. Pero nadie se preguntaba realmente por qué un hombre de 72 años seguía allí, cada noche, observando en silencio, hasta aquella madrugada. Porque esa noche las luces no solo se apagarían, también se encendería una verdad que cambiaría para siempre el destino de todos los que estaban en ese hospital. Eran las 2:20 de la madrugada cuando el primer parpadeo de luz cruzó el techo del pasillo. Un segundo después, el hospital entero quedó a oscuras. «¡Los generadores!», gritó alguien desde la sala de emergencias. «¡No funcionan!», respondió otro con voz temblorosa. En el quirófano, una operación a corazón abierto se detenía. Los cirujanos apenas podían ver con las linternas de sus teléfonos. En la unidad neonatal, las incubadoras empezaron a pitar sin control. Y en medio del caos, don Mateo caminaba con calma, sosteniendo un pequeño llavero oxidado. «Sabía que un día pasaría esto», murmuró. Se dirigió hacia el sótano, un lugar que casi nadie conocía. Los guardias nuevos lo miraban correr y gritaban: «¡No puede entrar ahí! ¡Es peligroso!». Pero él no se detuvo. Mientras el pánico crecía en los pisos superiores, un solo hombre bajaba las escaleras con una serenidad imposible, como si ya hubiera vivido esa escena antes. El sótano olía a polvo y a metal viejo. Las paredes estaban cubiertas de cables, planos y tuberías marcadas con su propio código de colores. Don Mateo dejó la linterna en el suelo y pasó la mano por un panel oxidado. «Aquí estás, viejo amigo», susurró. Con un solo movimiento, retiró una tapa de hierro y reveló un conjunto de interruptores manuales que nadie había tocado en décadas. Recordó entonces una voz del pasado. «Mateo, si algún día todo falla, confía en tu diseño. No en las máquinas, sino en lo que sientes». Era la voz de su mentor, o quizás su propia voz más joven. Arrancó los fusibles quemados, soldó cables con las manos desnudas y giró una llave que ni los ingenieros actuales conocían. En los pisos de arriba, una enfermera gritó: «¡Se está encendiendo! ¡La luz vuelve!». Y cuando el sistema volvió a respirar, alguien preguntó: «¿Quién hizo eso?». La respuesta llegó desde los altavoces del sótano, con un eco que estremeció a todos. El viejo del pasillo. Las luces volvieron una a una, como estrellas renaciendo en la oscuridad. Los monitores se encendieron. Los respiradores volvieron a zumbar y los cirujanos continuaron la operación como si el tiempo no hubiera pasado. Pero en el control eléctrico, un joven técnico temblaba. Había estado allí cuando don Mateo llegó. «Yo lo vi», dijo, con los ojos abiertos de par en par. Nadie le enseñó esos circuitos. Él sabía dónde estaba cada cable. Una enfermera respondió en voz baja: «Imposible. Ese sistema fue diseñado hace 40 años». El muchacho lo miró, dudando. Entonces, ¿cómo lo sabía? En ese instante, alguien lo vio salir del sótano. Su rostro estaba cubierto de polvo y humo, pero sus ojos brillaban como los de un hombre que acaba de salvar una vida. «No fue un milagro», dijo él suavemente. «Solo recordé lo que construí». A la mañana siguiente, la directora del hospital pidió una reunión urgente. Querían entender qué había pasado, quién había reconectado todo sin autorización.
Don Mateo se presentó sin alarde, con su uniforme gris y su gorra doblada en las manos. —¿Fue usted quien activó los circuitos? —preguntó la directora. Él asintió. ¿Cómo sabía hacerlo? Nadie conocía ese sistema. Don Mateo respiró hondo y sacó de su bolsillo un papel doblado y amarillento. Lo colocó sobre la mesa. Era el plano original del hospital. En la esquina inferior estaba su nombre. Proyecto estructural y eléctrico. Ingeniero Mateo Álvarez, año 1984. El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la mirada. Otros aplaudieron en silencio. Porque aquel viejo guardia no solo había salvado un edificio, había salvado la memoria de lo que significa ser humano. Esa mañana, mientras el sol filtraba su luz entre las cortinas del hospital, don Mateo volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Barrió el pasillo principal, saludó a los doctores y sonrió a los pacientes que no sabían que aquella noche habían estado a segundos del desastre. Pero los rumores ya corrían por todas partes. El viejo era ingeniero, murmuraban unos. Diseñó el hospital, decían otros. En la cafetería, un grupo de médicos jóvenes se reía. No lo creo, dijo uno de ellos. Si fuera cierto, ¿por qué terminaría limpiando pisos? Don Mateo escuchó sin decir palabra. Miró las paredes blancas, las mismas que había visto levantarse ladrillo por ladrillo 40 años atrás, cuando aún creía que construir era salvar. Y en ese silencio recordó el día en que todo cambió, el accidente, la pérdida y la promesa que lo trajo de vuelta a ese lugar. Era 1984. El hospital aún estaba en obras. Don Mateo, entonces un ingeniero joven y apasionado, supervisaba el cableado principal. Su esposa, Clara, enfermera voluntaria, estaba allí para entregar documentos cuando un cortocircuito en el generador provocó una explosión. Mateo corrió entre el humo, gritando su nombre. La encontró entre los escombros, aún consciente, con una sonrisa que le partió el alma. «Prométeme que terminarás esto», susurró ella, «que este lugar sanará, aunque yo no esté». Aquel día, Mateo perdió al amor de su vida. Terminó el proyecto, entregó los planos y desapareció del mundo de la ingeniería. Décadas después, el destino lo llevó de regreso, bajo otro uniforme, al mismo edificio que había construido, ahora convertido en guardia, como si custodiara su propia memoria. Entre los pasillos había alguien que sí lo observaba con admiración genuina. Lucía, una joven enfermera que había estado de guardia durante el apagón. «Don Mateo», le dijo una mañana, «los doctores hablan de usted como si fuera un fantasma del pasado. ¿Por qué nunca dijo quién era?» Él sonrió. «Porque cuando se construye algo para curar, lo importante no es el nombre en el plano, sino las vidas que siguen respirando dentro». Lucía bajó la mirada, conmovida. «Pero todos deberían saberlo, deberían reconocerlo». «No, hija», respondió él con ternura. «A veces la justicia llega solo cuando el ego duerme». Esa frase se quedaría grabada en ella, aunque aún no sabía cuánto iba a significar más adelante. Días después, la dirección del hospital decidió organizar un reconocimiento público para don Mateo. Querían colocarlo en la portada del boletín interno, hacer un video, darle una placa. Pero él lo rechazó todo. «Agradezco el gesto, pero no construí este hospital para que mi nombre brille», dijo con voz serena. «Lo hice para que otros no mueran en la oscuridad». Los aplausos llenaron la sala, pero en el fondo, don Mateo solo pensaba en Clara. Miró el techo como si hablara con ella. «Lo terminé, amor, aunque haya tardado 40 años. Esa noche, Lucía lo encontró solo, sentado frente al panel eléctrico, observando las luces parpadear. «¿Puedo quedarme?», preguntó. «Claro, este lugar siempre necesita a alguien que escuche».
El tiempo siguió su curso, pero el brillo en los ojos de don Mateo comenzó a apagarse lentamente. Una mañana no llegó al trabajo. Lucía fue a buscarlo y lo encontró en su pequeño departamento, sentado junto a una caja de planos antiguos. «Sabía que vendrías», le dijo sonriendo. «Quiero que guardes esto». Dentro de la caja había copias del proyecto original, anotaciones con su letra y una carta, para los que aún creen que servir es más grande que ganar. Esa noche, don Mateo partió en silencio, como había vivido. En el hospital dejaron encendida una sola luz en el pasillo principal, justo donde él solía barrer. Y bajo esa luz, Lucía colocó una placa sin nombre. Solo decía: «El que construyó Esperanza». La noticia se extendió como una sombra suave pero inevitable. Don Mateo Álvarez, el guardia nocturno del Hospital San Gregorio, había fallecido mientras dormía, con el rostro en paz y una leve sonrisa, como quien terminó una tarea pendiente y se permitió descansar. En el hospital, el silencio fue distinto esa noche. No era el silencio del turno nocturno ni el de los pasillos vacíos. Era un silencio de ausencia. Lucía caminó despacio por el corredor principal, donde las luces amarillas titilaban débilmente. Se detuvo frente a la pequeña placa que había colocado debajo de la lámpara, que él mismo arreglaba cada semana. «El que construyó Esperanza». Su voz tembló al leerla. Recordó cada palabra que él le había dicho. A veces, la justicia llega cuando el ego duerme. Los demás enfermeros se acercaron uno a uno, dejando flores, llaves, notas escritas en papeles doblados. Nadie lo había conocido de verdad, y sin embargo, todos sentían que algo dentro del hospital se había ido con él. Esa noche, mientras los monitores seguían pitando y el viento golpeaba las ventanas del pabellón norte, Lucía notó algo que la estremeció. Una de las luces, la más antigua, aquella que Mateo había reparado tantas veces, permanecía encendida con una intensidad diferente. No parpadeaba, no vibraba, brillaba constante, cálida, como una vigilia silenciosa. «Siempre dijiste que la luz nunca se apaga, viejo», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Y parece que tenías razón». Al día siguiente decidió cumplir su promesa, abrir la caja que él le había entregado. No imaginaba que dentro no solo había planos, sino una historia que aún no había terminado. El cuarto de descanso estaba en penumbra. Lucía colocó la caja de madera sobre la mesa y por primera vez la abrió con calma. Dentro encontró rollos de papel amarillento, fotografías en blanco y negro, una carta sin remitente y una pequeña libreta de cuero con la inicial C. La primera hoja decía: «Proyecto San Gregorio, año 1984. Supervisión técnica, M. Álvarez. Supervisión de enfermería, C. Rivas». Al leer el nombre, Lucía sintió un nudo en el pecho. Clara Rivas. Buscó entre las fotos hasta encontrar una donde don Mateo aparecía con una mujer sonriente, vestida con bata blanca, sosteniendo el casco de ingeniero de él entre las manos. Detrás, una frase escrita a mano: «Juntos construimos un lugar donde la vida comienza de nuevo». Lucía entendió entonces lo que Mateo le había querido decir tantas veces. Ese hospital no era solo un edificio, era una promesa. Siguió leyendo los planos y descubrió algo más. En una de las hojas había un dibujo que no correspondía a ninguna estructura actual. Una pequeña sala oculta detrás del área pediátrica, marcada con el nombre Sala Clara. «¿Qué es esto?», susurró Lucía. Decidió ir a buscarla esa misma noche. Mientras todos dormían, caminó hasta el fondo del pasillo del ala este. La luz parpadeaba y el eco de sus pasos resonaba como un recuerdo. Al llegar al muro, notó una línea irregular.
Empujó una baldosa y detrás de ella una puerta de hierro oxidado cedió lentamente. Dentro había una habitación pequeña, intacta, cubierta de polvo, pero con algo que aún brillaba, un retrato colgado en la pared. Era Clara, y justo debajo una frase grabada en una placa: «A la mujer que me enseñó que curar es servir». Lucía se arrodilló frente a aquella inscripción y entendió todo. Mateo no se había quedado en ese hospital por nostalgia, lo había hecho por amor. Por cumplir la promesa que le hizo a su esposa, cuidar la vida de todos los que entraran allí, y ahora esa misión estaba en sus manos. Pasaron semanas. El Hospital San Gregorio volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. En cada rincón, en cada pasillo, se respiraba un respeto nuevo. Lucía comenzó a revisar los sistemas eléctricos, a estudiar los planos que Mateo había dejado, y descubrió que su diseño estaba lleno de detalles que la tecnología moderna había ignorado. Conductos alternos de energía, válvulas de emergencia ocultas, rutas de ventilación pensadas para evacuar humo sin colapsar los pasillos. Era un genio, pero uno silencioso. Una tarde, un inspector del ministerio llegó al hospital para hacer una revisión general. «¿Quién diseñó este sistema?», preguntó sorprendido al ver los planos antiguos. Lucía lo miró con orgullo. Un hombre que nunca pidió reconocimiento, solo que las luces siguieran encendidas. El inspector sonrió. «Entonces, señorita, tiene en sus manos un legado invaluable». Esa noche, Lucía subió a la azotea del hospital, donde el viento golpeaba fuerte y el cielo parecía a punto de llover. Se llevó consigo la libreta de cuero de Mateo y la abrió justo donde terminaban sus anotaciones. En la última página había una línea escrita con letra temblorosa: «Cuando mis manos no puedan más, que alguien continúe el trabajo. La luz no es mía, solo la cuido». Lucía sacó una pluma, respiró hondo y escribió debajo: «Prometo cuidar lo que usted encendió». Y por primera vez en mucho tiempo, el hospital pareció respirar tranquilo, como si aquellas palabras hubieran cerrado un ciclo que llevaba décadas abierto. Meses después, una tormenta eléctrica golpeó la ciudad. Rayos, truenos, cortes de energía en todos los distritos. San Gregorio volvió a temblar bajo la presión del caos. «Lucía», gritó un técnico, «los generadores nuevos están fallando. No responden los circuitos automáticos». Ella no dudó. Corrió al sótano, la misma ruta que Mateo había recorrido aquella noche. El sonido de la lluvia sobre el techo era ensordecedor, pero en su mente solo resonaba una voz: «Confía en tu diseño, no en las máquinas». Con las manos temblorosas, abrió los paneles manuales y comenzó a reconectar cables, siguiendo las notas de Mateo. Cada movimiento era un eco de su maestro. En un momento, una chispa encendió su brazo. El olor a quemado llenó el aire, y el técnico gritó: «Lucía, aléjate, te puede electrocutar». Pero ella no se detuvo. «Este hospital no se apaga», gritó con fuerza, empapada, con lágrimas y sudor mezclados en su rostro. Giró la última llave, y como un corazón que vuelve a latir, todo el hospital se iluminó. Los pacientes comenzaron a aplaudir desde las ventanas, los médicos se abrazaban y en medio del ruido, Lucía miró al cielo. Un rayo de luz atravesó las nubes, cayendo justo sobre el hospital. «Gracias, Mateo», susurró. «Lo logré». Esa noche, los noticieros hablaron del milagro del San Gregorio, pero para ella no fue un milagro, fue una promesa cumplida. El Hospital San Gregorio, erguido bajo la aurora, parecía distinto. En el pasillo central, la luz seguía encendida. La placa sin nombre permanecía allí, limpia, brillante, como si alguien la cuidara desde otro lugar. Lucía se detuvo frente a ella y colocó sobre el suelo un pequeño ramo de flores blancas.
Cumplí mi palabra, don Mateo, dijo con voz suave. La luz sigue encendida. Un niño, paciente del área pediátrica, se acercó curioso. ¿Quién era él?, preguntó. Lucía sonrió. El hombre que enseñó a este hospital a no rendirse. El niño la miró con asombro. ¿Y usted lo conoció? Sí, respondió ella con ternura. Él me enseñó que servir también es amar. Al salir, el sol se reflejó sobre la placa. Por un instante una sombra apareció en el cristal, la silueta de un hombre con gorra y linterna, caminando despacio por el pasillo. Lucía sonrió sin miedo. Hasta pronto, viejo amigo. Si alguna vez sentiste que te hicieron a un lado, recuerda la historia de don Mateo, porque la experiencia, la bondad y la fe nunca se jubilan. Si tú también crees que aún hay luz dentro de ti, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias que encienden el alma. La cámara se aleja lentamente. El hospital queda bañado por la primera luz del día, y sobre el plano final, una voz en off susurra. Hay hombres que construyen edificios, y otros que construyen esperanza. El invierno llegó con su manto gris y silencioso. Las ventanas del hospital se empañaban cada mañana, y en los pasillos las luces parecían titilar más despacio, como si también echaran de menos a don Mateo. Lucía había pasado de enfermera a supervisora del turno nocturno, algo que jamás imaginó. Pero cada vez que caminaba por el corredor central, lo hacía con la misma calma que él. Una noche, mientras revisaba el inventario de suministros, escuchó a dos pacientes hablar en voz baja. «Dicen que aquí trabajaba un viejo que salvó el hospital», comentó uno. «Sí», respondió el otro, «y que todavía lo ven por las noches, caminando con una linterna». Lucía sonrió. No sabía si reír o llorar. Las leyendas nacen de los silencios verdaderos, pensó. Días después, un periodista local llegó pidiendo una entrevista. «Queremos hacer un reportaje sobre don Mateo Álvarez», dijo. Muchos lo recuerdan como un héroe anónimo. Lucía aceptó con una condición. No lo pinten como un santo ni como un milagro. El hombre levantó la vista, intrigado. ¿Y cómo quiere que lo mostremos? Como alguien real, con errores, con cicatrices, un hombre que perdió todo, pero que siguió sirviendo. Esa noche, frente a las cámaras del pequeño noticiero local, Lucía contó todo lo que sabía. Él no buscaba reconocimiento, dijo, buscaba sentido. Cuando el reportaje se transmitió, el impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Antiguos pacientes escribieron recordando momentos en que don Mateo les ofreció una palabra amable, un vaso de agua, un silencio sanador. Uno de esos mensajes decía: «No sabía quién era, pero siempre pasaba por mi habitación y decía, la luz nunca se apaga si la esperanza está encendida. Ahora entiendo». En pocos días, la historia cruzó fronteras. El nombre de don Mateo empezó a resonar en todo el país, pero para Lucía seguía siendo simplemente el viejo del pasillo. Y en el fondo, sentía que su historia aún no había terminado. Una mañana fría de febrero, el cartero dejó un sobre amarillento en la recepción del hospital. No tenía remitente claro, solo una caligrafía antigua que decía: «Para el guardia del turno nocturno». Lucía lo recibió con el corazón acelerado. Lo abrió con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera entre sus dedos. Dentro había una carta escrita con tinta azul. «Si estás leyendo esto, es porque mi tiempo terminó. Tal vez pienses que todo lo que hice fue por culpa o por amor, pero fue por algo más simple, por gratitud. Cada ladrillo de este hospital se colocó con un propósito. Yo creí que construía paredes, pero construía personas. Si tú lees estas líneas, es porque eres una de ellas. Gracias por continuar la promesa».
No había firma, solo un dibujo al final, una lámpara encendida. Lucía sintió las lágrimas caer sobre el papel. Aquellas palabras parecían haber sido escritas para ella, como si don Mateo supiera que un día las necesitaría. Esa misma tarde reunió al personal del hospital en el auditorio y leyó la carta en voz alta. Cuando terminó, el silencio era total. Algunos lloraban, otros aplaudían. «De ahora en adelante», dijo Lucía con voz firme, «cada 12 de febrero encenderemos las luces del hospital en su honor, no porque haya muerto, sino porque sigue aquí». Ese día nació una tradición. A medianoche, todas las luces del San Gregorio se encendieron al mismo tiempo. La ciudad, desde lejos, parecía ver un faro encendido en medio de la oscuridad. Y entre la multitud, alguien juró haber visto la silueta de un hombre con gorra, observando desde la colina. Nadie pudo confirmarlo, pero todos, sin excepción, lo creyeron. 6 meses después, el periodista que había entrevistado a Lucía regresó con un proyecto más ambicioso. «Queremos hacer un documental completo sobre él», dijo. «No solo su historia, sino el mensaje detrás». Lucía dudó al principio, temiendo que la fama transformara el legado en espectáculo. Pero al ver el guión, entendió que no se trataba de fama, se trataba de memoria. El rodaje duró semanas. Grabaron los pasillos, las salas viejas, los planos originales que Lucía guardaba y hasta la habitación secreta donde descansaba el retrato de Clara. «¿Por qué decidió mostrar esto?», preguntó el periodista mientras la cámara la enfocaba. Lucía sonrió con serenidad. «Porque los héroes verdaderos no desaparecen cuando mueren. Se vuelven parte de los lugares que salvaron». Cuando el documental se estrenó, nadie esperaba el impacto que tendría. Millones de visualizaciones, comentarios de personas de todo el mundo que decían haber llorado, recordando a algún don Mateo en sus propias vidas. El profesor que creyó en ellos, el abuelo que los cuidó, el obrero que no se rindió. Una noche, el canal de televisión organizó un evento especial, Héroes Anónimos del siglo XXI. Lucía fue invitada para hablar del legado del viejo guardia. Subió al escenario con un nudo en la garganta observando las luces del auditorio. «Si él estuviera aquí», dijo, «diría que no fue un héroe, que solo hizo su trabajo, pero ese es el punto, lo hizo con el corazón». El público se puso de pie, aplausos, lágrimas, y en ese instante, mientras las luces del escenario la envolvían, Lucía pensó que don Mateo, de algún modo, estaba allí, entre la gente, en el aire, en cada aplauso. Un año después del apagón original, el Hospital San Gregorio volvió a vivir su noche de homenaje. Afuera, cientos de personas se reunieron con velas encendidas, médicos, pacientes, antiguos empleados y familias enteras. Lucía, con el uniforme blanco impecable, caminó hasta el pasillo central. Allí, la placa seguía en su lugar, y junto a ella, la lámpara más antigua del hospital, la misma que él había reparado. «Hoy no solo encendemos las luces», dijo al micrófono. «Encendemos la memoria de quien nos enseñó que el deber no termina cuando el turno acaba». Los generadores se activaron y, como si el propio Mateo los guiara, todas las luces del hospital se iluminaron al mismo tiempo. Desde el aire, los drones de la prensa captaron la imagen, el edificio entero brillando en forma de cruz luminosa, visible desde kilómetros. La gente aplaudía, lloraba, cantaba. Algunos se arrodillaban. En medio del bullicio, una anciana se acercó a Lucía y le entregó un pequeño sobre. «Tome», dijo con voz temblorosa. «Esto era de mi esposo». Dentro había una fotografía antigua. Don Mateo con un grupo de obreros durante la construcción del hospital. Al reverso, una frase escrita con tinta negra. «Mientras haya luz,
Siempre habrá camino. Lucía la guardó en su pecho con lágrimas y gratitud. Gracias, señora, dijo. Esta foto no es solo suya, es de todos nosotros. Esa noche, mientras las luces seguían encendidas, una brisa recorrió el pasillo central. Nadie supo de dónde venía, pero el retrato de Clara, en la sala secreta, cayó levemente hacia adelante, como si alguien lo hubiera tocado con ternura. Pasaron los años. El hospital cambió de dirección, se modernizaron los equipos, se pintaron las paredes. Pero la historia de don Mateo seguía viva, contada en voz baja a los nuevos empleados cada vez que llegaba un apagón o un problema técnico. Dicen que fue él quien nos enseñó a no rendirnos, susurraban, y que aún cuida este lugar. Una noche, Lucía, ya con canas y manos marcadas por los años de trabajo, volvió a recorrer el pasillo donde todo comenzó. Aquel día se cumplían exactamente 20 años desde que Mateo había partido. Al llegar frente a la placa, notó que la lámpara parpadeaba débilmente. Se acercó, la tocó con cariño y dijo en voz baja: «No te preocupes, viejo, yo la arreglo». Abrió el panel con la misma llave que él le había dejado. Mientras reconectaba el cable, una corriente de aire recorrió el pasillo y una ráfaga apagó todas las demás luces del hospital. Solo una quedó encendida, la que tenía frente a ella. En ese momento, una figura luminosa apareció reflejada en el vidrio. Era él, sonriente, tranquilo, con la gorra en la mano. «Lo hiciste bien, hija», dijo su voz, como un eco de viento. Lucía lloró, pero no de tristeza. «Gracias por enseñarme a ver en la oscuridad». La figura se desvaneció lentamente y la luz volvió a brillar con fuerza. En la mañana siguiente, cuando los demás llegaron, encontraron la lámpara encendida y una nueva nota pegada a la pared, escrita con letra temblorosa. «Mientras haya una luz encendida, siempre habrá alguien cuidando». Nadie supo quién la escribió, pero todos entendieron su mensaje. Don Mateo nos enseñó que no se necesita un título para cambiar el mundo. Solo un corazón dispuesto y una luz encendida. Si tú también crees que aún hay bondad en el silencio, que las personas simples pueden hacer cosas extraordinarias, este canal es para ti. Suscríbete, comparte esta historia y deja tu comentario. ¿En qué momento de tu vida alguien fue tu Don Mateo? Queremos leerte. Fade out. La cámara muestra el hospital desde lejos, bañado por la luz del amanecer. Y en el reflejo de una ventana, una linterna sigue brillando, suspendida en el aire. La vidriera del hospital reflejaba un cielo plomizo cuando Lucía decidió abrir el buzón de cartas a la luz, una cajita de metal que había colocado meses atrás junto a la placa sin nombre. Nadie esperaba que se llenara tan rápido, pero allí estaban, sobres de colores, postales arrugadas, notas en servilletas, cartas que olían a perfume barato o a tabaco viejo. Todas con un mismo destinatario silencioso, el guardián de la luz. Mi hijo nació prematuro y creí que no iba a resistir. Me contaron su historia, don Mateo, y me aferré a las luces encendidas para no perder la fe. Hoy mi hijo cumple 3 años. Yo trabajaba aquí hace décadas y lo recuerdo sirviendo café en las madrugadas. No sabía que usted había diseñado los pasillos por los que yo corría. Gracias por no dejar que el miedo ganara. Yo soy electricista, nunca estudié ingeniería, pero cuando vino el último apagón, recordé sus palabras del documental. Primero escucha el edificio. Escuché, y funcionó. Lucía empezó a leer en voz alta frente al equipo de enfermería. Las palabras eran pequeñas chispas. Algunas titilaban tímidas, otras ardían. Todas encendían algo. «¿Qué haremos con ellas?», preguntó una auxiliar conmovida. «Las guardaremos», dijo Lucía.
y cada aniversario escogeremos una para leerla en el pasillo. Esa misma tarde, una niña de 8 años llegó de la mano de su abuela, apretando contra el pecho un dibujo sencillo. Un hombre con gorra sosteniendo una lámpara. ¿Puedo dejarlo aquí?, preguntó. Claro, respondió Lucía, agachándose a su altura. ¿Sabes quién es? El señor que no deja que la oscuridad gane. Lucía tragó saliva. Colgó el dibujo bajo la placa. La lámpara real, la antigua, pareció brillar apenas un poco más. Esa noche, al cerrar el buzón, encontró un sobre sin sello, escrito con una letra pequeña y firme. Para Lucía. Dentro había una sola línea. Las luces se sostienen con cables, las personas con promesas. No había firma. Pero ella supo de quién era. Mientras caminaba por el corredor vacío, pensó que la memoria, cuando es verdadera, no pesa, alumbra. Y entendió que su propio destino, el de aquella joven que un día tembló ante los paneles, ya no estaba hecho de miedo, sino de continuidad. El Ministerio de Infraestructura anunció una auditoría especial en todos los hospitales, con más de 40 años. Las noticias hablaban de cierres temporales, de irregularidades, de planos extraviados. San Gregorio no sería la excepción. Un equipo de ingenieros llegó con trajes pulcros, tablets relucientes y una sonrisa educada que olía a prisa. «Necesitamos acceso total», dijo el jefe sin mirar a nadie. «Comenzaremos por el sistema eléctrico». Lucía los condujo al sótano. Los paneles, como viejos pulmones, respiraban un aire metálico. «Esto es», murmuró una de las ingenieras, deteniéndose frente a los interruptores manuales. ¿Quién traza redundancias humanas en una época digital? Alguien que vio caer un edificio por confiar demasiado en un algoritmo, respondió Lucía con calma. Revisaron cada cable, cada fusible, cada llave escondida. El equipo tomó fotos. De tanto en tanto, algún técnico fruncía el ceño, dudando entre el asombro y la desconfianza. A mediodía, el jefe pidió hablar en privado. «Le diré la verdad, licenciada», dijo dejando la tablet sobre la mesa. «Hay protocolos que esto no cumple. Pero hay algo más fuerte que los protocolos, la realidad. La escucho. Hicimos 3 simulaciones de fallo total. En las 3, su sistema mixto resiste mejor que el de última generación». Silencio. Lucía sintió que la piel se le erizaba. «No es mi sistema», corrigió. «Es de alguien que decidió que los edificios se escuchan». La ingeniera joven, la que se había detenido frente a los interruptores, habló por primera vez. «¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué no lo modernizó todo y ya?» «Porque modernizar no siempre es mejorar», dijo Lucía. «A veces es olvidar». Al caer la tarde, la auditoría terminó. El jefe firmó un documento y se lo entregó a Lucía. «San Gregorio queda aprobado», anunció, «y con recomendaciones para que su diseño sea estudiado en otras instituciones». Afuera, una lluvia menuda comenzó a dibujar líneas translúcidas sobre el vidrio. Lucía levantó la vista y en el reflejo creyó ver el borde de una gorra moviéndose detrás de un pilar. Cuando giró, no había nadie, pero algo sí estaba. La certeza de que a veces la justicia llega sin trompetas y se queda. El documental sobre don Mateo iba a proyectarse al aire libre en la plaza frente al hospital. Llegó gente de barrios lejanos, pacientes en sillas de ruedas, ancianos con mantas, niños con chocolate caliente. Una pantalla blanca se alzó como un velo. La primera imagen fue un plano fijo del pasillo central, vacío, limpio, vivo. Lucía subió al pequeño escenario, respiró. «Esta historia no es sobre una lámpara», dijo. «Es sobre para qué la encendemos». La película comenzó. Se escuchó la voz de los obreros viejos, el testimonio del primer cirujano que operó con luz de emergencia aquel año,
las manos de Lucía abriendo el panel, los ojos húmedos de la anciana que guardaba la foto. Entre el público, un adolescente grababa con su celular. «Mi abuelo era amigo de ese señor», le dijo al amigo. «Dice que jamás lo vio quejarse». «Entonces fue grande», respondió el otro. «Los grandes no tienen tiempo de quejarse». Cuando la escena del apagón llenó la pantalla, hubo un silencio que no pidió permiso. Luego, aplausos. Muchos, largos, de esos que no se cierran con facilidad. El periodista que ideó el filme se acercó a Lucía. «No pensé que lloraría haciendo un documental de ingeniería», bromeó con la voz quebrada. «No lloró por cables», respondió ella. «Lloró por promesas». En el cierre, la cámara mostró la placa sin nombre. La luz real, a pocos metros, se mantuvo encendida. El público se puso de pie sin que nadie lo pidiera. Algunos comenzaron a corear. «Gracias, Mateo». Lucía, conmovida, notó que el viento cambió de dirección y trajo un olor a soldadura y café, exactamente el que invadía el sótano cuando él trabajaba. Sonrió. «Buenas noches, don Mateo», susurró al aire. «Llegó más gente de la que imaginamos». El proyector se apagó. La pantalla volvió a ser un velo. Pero la plaza, por un instante, no quedó a oscuras. Cientos de celulares alzados dibujaron un cielo propio, una constelación aprendida. Los pasillos viejos crujen cuando cambia el clima. Eso dice la gente. Pero esa mañana el pasillo habló. A primera hora, una caída de tensión dejó al edificio en esa penumbra extraña que no es ni luz ni sombra. Lucía caminaba hacia los paneles cuando escuchó, nítido, el clic de una llave maestra. No era posible. Esa llave la tenía solo ella. Se detuvo. Escuchó otra vez, clic, clic, 3 veces, como un código. «¿Mateo?», preguntó sin darse cuenta. Nadie respondió. Sin embargo, la lámpara antigua del corredor central subió de intensidad por sí sola, obligando a los fluorescentes modernos a calibrarse con su brillo. Se estabilizaron. La caída de tensión terminó. «Los edificios se escuchan», recordó. Apoyó la mano en la pared. Sentía un rumor leve, como de agua subterránea. Se dirigió a la sala clara. Allí el retrato estaba derecho, la placa pulida, el polvo ausente. Sobre una mesita, un destornillador que no pertenecía a ninguna caja reciente, uno igual al que Mateo usaba. «Entiendo», dijo. «No te preocupes. Sigo aquí». De regreso al pasillo, encontró a un joven residente luchando con una camilla. «Señorita, ¿me ayuda?». La rueda se trabó. Lucía se agachó. 3 movimientos precisos. La rueda volvió a funcionar. El residente la miró con asombro. «¿Cómo supo?». «Me lo enseñó alguien que reparaba cosas para que no lo aplaudieran». El joven sonrió, confundido, agradecido. «¿Puedo aprender?». «Empiece por aquí», dijo Lucía, apuntando a la lámpara. «Si un día todo se apaga, mire esto. Si esto sigue encendido, aún hay manera». Esa tarde, improvisó una clase con técnicos, enfermeros y médicos. Redundancias humanas en emergencias reales. Dibujó en la pizarra llaves manuales, rutas de evacuación, protocolos sin wifi, señales analógicas. «La tecnología es un milagro», cerró, «pero el milagro mayor es un corazón dispuesto». Aparecieron 3 aplausos. Luego, todos. Y mientras desarmaba los marcadores, el pasillo crujió otra vez, como quien asiente en silencio. Toda historia de luz tiene su sombra. El nuevo conglomerado que buscaba administrar varios hospitales vio en San Gregorio un obstáculo poco rentable. Demasiadas historias, demasiada comunidad, demasiada luz. Presentaron una demanda para inhabilitar el sistema manual por inseguro. La ciudad entera ardió en debates. En la audiencia pública,
Los abogados hablaron de estadísticas, de normas internacionales, de certificaciones de última generación. Mostraron gráficos, citas, sellos. Cuando llamaron a Lucía, el salón estaba lleno. «Señoría», comenzó, «no vengo a discutir papeles, vengo a contar hechos». Proyectó un video corto. El apagón original, su reconexión en la tormenta, el informe de la auditoría aprobada, los testimonios de pacientes. «Este sistema manual no es un capricho», dijo. «Es una segunda columna vertebral. Cuando el músculo falla, el esqueleto sostiene». El abogado contrario sonrió con suficiencia. «Muy poético. ¿Y qué haremos si la persona a cargo no está?» «Formaremos personas», respondió. «Eso es lo que hace un hospital. Formar gente para sostener a gente». Hubo murmullos, algunos aplausos que el juez mandó callar con una mirada. «¿Algo más?», preguntó el magistrado. «Sí». Lucía mostró una última imagen, la carta del viejo, ampliada. Construía paredes y construía personas. «Señoría, yo soy una de esas personas. Y hay muchas más aquí». Se levantaron enfermeros, técnicos, madres, un cirujano con la bata aún manchada, un guardia nuevo con las manos ásperas. Uno por uno nombraron lo que la luz les había devuelto: un hijo, un trabajo, una convicción, una ciudad. El juez pidió un receso. Cuando volvió, su voz sonó limpia. «Este tribunal rechaza la demanda. El sistema del Hospital San Gregorio se mantiene y será modelo de estudio en la red pública». Afuera, la multitud estalló. En la cima del edificio, las letras del nombre brillaron más que nunca. Y por un instante, un destello cruzó el corredor central como un cometa pequeño, sin ruido, sin explicación, con sentido. A la hora azul, cuando la ciudad se acurruca y los pájaros callan, Lucía recorrió por última vez el pasillo con la lámpara antigua. No porque la dejara, sino porque al fin entendió que no necesitaba vigilarla para que siguiera encendida. La luz, hecha promesa, ya sabe sostenerse. Se detuvo frente a la placa. Puso sobre el metal la palma de su mano. Estaba tibia. «Gracias, Mateo», dijo. «Por el edificio, por la gente, por mí». En el techo, casi imperceptible, una vibración respondió. No asustaba, acunaba. Lucía respiró hondo, volvió a la sala clara y dejó allí 3 objetos: el destornillador, la libreta con su promesa y la fotografía con la frase negra: «Mientras haya luz, siempre habrá camino». Cerró la puerta. En el patio, la comunidad encendía velas. Un coro de niños de la escuela vecina practicaba una canción sencilla que no nombraba héroes, sino gestos: abrir una puerta, sostener una camilla, preparar un café, reparar una lámpara. «¿Quién fue don Mateo?», preguntó un niño de ojos atentos. «Fue un hombre que eligió quedarse», respondió Lucía. «Y quedarse también es una forma de salvar». La cámara asciende lentamente. Desde lo alto, San Gregorio parece un corazón latiendo con luz. Las ventanas forman un mapa íntimo. En una, alguien ríe, en otra, alguien llora, en otra, 2 manos se encuentran. Yo pensé que mi vida sería pasar lista de máquinas, anotar números, correr cuando fallara un equipo. Y sí, lo hice, pero aprendí que el trabajo real no era encender paneles, sino encender personas. Mateo me enseñó a escuchar edificios, la gente me enseñó a escuchar el dolor. Cuando las luces vuelvan a temblar, y volverán, no tengan miedo. Hay manos preparadas, hay voces que ya saben el camino, hay promesas escritas en metal. Mientras alguien recuerde, la luz queda. Si amas las historias que llegan al corazón y te recuerdan que la bondad aún existe, este canal es tu casa. Suscríbete y acompáñanos. Y si crees que esta historia fue intensa, espera la próxima. Historias reales, giros inesperados y fe en lo cotidiano. Suscríbete para no perderla.
Este canal es para quienes todavía creen que una luz pequeña puede salvar una noche entera. Si tú eres uno de ellos, suscríbete y comparte. La lámpara antigua del pasillo, en close-up. Un zumbido mínimo, casi un suspiro. La luz se mantiene, corte a negro. El que construyó esperanza.